Mi hijo está muy mal. Ya he pedido ayuda en muchos lugares y nadie me quiere ayudar. Ponen todo tipo de pretextos. No sé hasta cuánto pueda aguantar esta situación. Sé que eso que está ahí encerrado no es mi hijo. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta posesión infernal a mi hijo. Tenía mucho tiempo que no me paraba en una iglesia y hoy estoy aquí de rodillas ante el altar de Dios para pedirle fuerza para mí y mi hijo, porque no sé ni cómo y cuándo fue, cómo empezó todo eso. Y no es que sea una mala madre, sino que simplemente tengo que trabajar para sacarlo adelante. Solo somos él y yo. Realmente sí lo he descuidado, pero cuando llego de trabajar él está dormido y nada más los días de descanso, pero él se sale con sus amigos, casi no nos vemos. Me empecé a dar cuenta que algo pasaba, pues de unos meses para acá, al llegar a la casa, la sentí más sombría de lo normal. Había momentos en que tenía que subir el termostato, ya que estaba helado. Siempre había malos olores, pero llegaba tan cansada que no había puesto importancia, hasta hace unos días que recibí una llamada de la escuela de Beto. Me decían que no había asistido y que querían saber si había algún problema. Yo les dije que no, que eran cuestiones familiares, y llegando, enseguida fui al cuarto de mi hijo, pero parecía que estaba en un cuarto en el que jamás había estado, en el de una persona desconocida. Había unos altares con velas negras y un fuerte olor a azufre inundaba el ambiente. Me dio terror estar ahí, y aparte se sentía una vibra muy pesada. También se podían ver unas figuras de yeso que sé perfectamente que eran de algún demonio. La habitación estaba helada, solo se veía el vapor que expedía la nariz y la boca de mi hijo al estar dormido. Lo desperté sobresaltada y no respondía. Lo moví fuertemente hasta que reaccionó. Tenía los ojos negros, totalmente negros, y sé que no lo imaginé. Mi primera reacción fue saltar asustada y mi reflejo salir corriendo. Una voz ronca contestó: ¿qué quieres? Déjame en paz. Mi reacción fue jalarlo de la playera y decirle: ¿qué te pasa? Soy tu madre, respétame. Pero me empujó muy fuerte. Yo sentí que tenía una fuerza descomunal, pues salí volando y él no hizo ningún esfuerzo. Al levantarme, estaba hincado en su cama viéndome fijamente. De inmediato me dijo: ¿qué quieres? Tu hijo no está aquí. Esa voz jamás se me va a olvidar. Se escuchaba como la voz de mi hijo, pero a la vez una voz gruesa y ruda. Ya deja de estar jugando. Me estás asustando, hijo. ¿Y qué es todo esto? Respondió con un fuerte estruendo. Ya te dije que no está aquí. Ahora lárgate, no quiero verte. El cuarto empezó a vibrar muy fuerte, así como si estuviera temblando. Salí corriendo y me encerré en mi cuarto. Le marqué a un amigo con el que salgo que se llama Julián. Le pedí ayuda. Lo primero que pensé es que mi hijo andaba en drogas o algo por el estilo. Julián llegó inmediatamente. Le abrí la puerta y brevemente le platiqué cómo estaba la situación. Subimos, pero desde que llegó me comentó que tenía un sentimiento de angustia y miedo. Íbamos en las escaleras y se escuchó un fuerte golpe. Corrimos y al querer entrar al cuarto, la puerta estaba con seguro. Empezamos a tocar y grité que me abriera. No me contestaba mi hijo. Tenía muchísima angustia de que se hubiera caído o tal vez alguna cosa se le cayó encima. En ese momento te pasan infinidad de cosas por la cabeza. Julián empezó a patear la puerta y esa voz fuerte gritó: «Lárguense, déjenme en paz». Por fin pudimos abrir la puerta con una palanca y al entrar, Beto se le fue encima a Julián, cayendo al piso de un golpe seco que retumbó en todo el cuarto. Lo mordió de una oreja y botó un chorro de sangre, seguido del grito despavorido de Julián, quien no se lo podía quitar de encima. No sé si fue por la adrenalina,
pero jalé con toda mi fuerza que tenía mi hijo y cayó junto a su cama golpeándose fuertemente la cabeza. Julián salió corriendo despavorido y me dijo que llamáramos a la policía y a una ambulancia. Cuando llegaron fue un desastre, pues entre 4 policías no lo podían contener. Llegaron los paramédicos y le administraron un calmante. Solo así lo pudieron sujetar para trasladarlo al hospital. Ahí le hicieron un lavado estomacal y le pusieron suero, ya que todos concordaban que estaba usando drogas, pero en los análisis no salió absolutamente nada. Varios doctores y enfermeras que estaban de turno tuvieron problemas para contener la furia de mi hijo. Por la mañana lo llevaron a la delegación, ya que 2 de los policías salieron lesionados. Pagué su fianza y me recomendaron que lo llevara a un hospital psiquiátrico, ya que no encontraron nada en su sistema. Entonces, esto podía ser mental. Llegando a la casa, él estaba más tranquilo. Se sentó en la sala y de la nada empezó a llorar. Temblaba y cuando lo abracé sentí algo muy raro en él. Me dijo que tenía mucho miedo, que había algo en su cuarto que lo poseía, que le decía que hiciera cosas y rituales para que él pudiera salir, que no soportaba, que sentía mucha desesperación, que había momentos en los que él estaba como en el limbo sin poder estar en su cuerpo. Las lágrimas salían de él incontrolablemente. Me pedí ayuda desesperado. Julián me dijo que le habláramos un padre para que fuera a ver. Si Beto decía que veía demonios, a lo mejor lo estaban poseyendo. Aparte, la fuerza que tenía era demasiada para ser normal. En la tarde mi hijo se quedó dormido en la sala, pues le daba pavor entrar a su cuarto. Julián y yo fuimos a buscar al padre Rangel, que era el párroco de la iglesia del barrio. Nos recibió muy cordialmente, pero al empezarle a explicar el cómo era la situación, él de inmediato nos dio una plática de cómo no llega a pasar lo de las posesiones, que lo más seguro era que mi hijo estuviera sufriendo algún tipo de paranoia debido a todo lo demoníaco que tenía en su cuarto. Salí furiosa, porque cómo era posible que alguien de fe le saliera con esos argumentos baratos y sin sentido, si yo misma, antes de descubrir a mi hijo, ya había sentido los grandes cambios en la casa. Llegamos a casa, nos exaltamos, pues Beto no estaba en la sala. Fuertes rugidos y golpes se escuchaban de la parte de arriba, alaridos que nos helaban la piel al ir subiendo las escaleras. De nuevo el cuarto estaba cerrado con llave. Volvimos a forzar la puerta. Al entrar, sentí que se me doblaban las piernas y sé que no estoy loca. Claramente se miraba cómo se le marcaban arañazos en la espalda y mi hijo gritaba de dolor. Las cosas de su habitación salían volando. De pronto, todo se calmó y todos esos fenómenos pararon. Cuando mi niño volteó, quedé fría por la mirada tan demoníaca que tenía. Me dijo, «Él es mío y jamás miré. Nadie te va a hacer caso. Déjanos solos y no te haré daño. Mira por ir con el cura lo que le pasó a tu hijo». Reía y se contorsionaba muy feo. Había momentos en que le tronaban todos los huesos. Pensé que se iba a partir en 2. Grité desesperada, «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué haces esto? Ya deja a mi hijo». Julián estaba inmóvil pegado a la pared. Sentí un viento helado que recorrió toda la habitación y fue como si una fuerza invisible nos sacara del cuarto con una fuerza que no podría explicarles. Se azotó la puerta y solo se escucharon los lamentos de mi pobre hijo. Yo golpeaba la puerta con toda mi fuerza. Las luces prendían y se apagaban. La casa crujía. Julián me jaló hacia mi cuarto y me dijo que teníamos que buscar ayuda en donde fuera, pero que era de ya, porque tenía el temor de que ese ser se apoderara totalmente de Beto y le pudiera pasar lo peor. Esa misma noche hablé con mi jefe y me dio vacaciones. Una vecina que escuchó todo el alboroto tocó mi puerta por la mañana y me preguntó que si todo estaba bien. Yo tenía muchas ojeras porque no dormimos, a pesar de que esa noche ya no estuvo tan fuerte. Cuando me asomaba a ver a mi hijo, él dormía, pero se movían las cosas de su escritorio o la silla se recorría de un lado para otro. Mi hijo nada más sollozaba, como si este ser lo lastimara por dentro. Toda la noche lloré, porque hasta sus rasgos físicos le habían cambiado. Aprovechando que estaba dormido, le limpié lo más que pude sus heridas de la espalda. La vecina me dijo, «Ay, Margarita,
Yo no sé qué pase, pero se escucha horrible. Hemos sido vecinas mucho tiempo, tenme confianza. ¿Qué pasa? Me solté llorando y le platiqué lo que pasaba. Ella se quedó con cara de espanto y me dijo que por qué no buscaba ayuda con algún brujo o alguien que se dedicara a eso. Julián me dijo que podríamos ver para que nos ayudaran, así que nos dimos a la tarea los siguientes días, pero no hubo suerte. Unos me decían que de plano no hacían ese tipo de trabajos, que buscar ayuda en la iglesia, y fuimos a la iglesia y nos decían que ellos estaban atados de mano, porque solo tenía que decidir los altos mandos de esta. Llegaron a ir 2 personas que decían que ellos sí me podían ayudar, pero al entrar a la casa, una salió volando despavorida al ver el cuarto donde estaba mi hijo, y la otra ni siquiera quiso entrar. Llamé a un programa de televisión y solo me dijeron que acudirían a mi casa con sus especialistas, pero no han llegado. Ya para estos momentos, los ataques hacia mi hijo y nosotros son más fuertes y constantes. Aparte, veía más deterioro en la salud de mi hijo. Recurrimos a un psicólogo y me dijo que era un trastorno, que lo tenía que llevar al hospital psiquiátrico e internarlo. Pero cuando empezó a ver cómo se movían las cosas solas y mi hijo le empezó a hablar de su vida con esa voz, salió corriendo. La vecina me recomendó que fuera a un templo cristiano y me dijo dónde estaba uno. Ellos me recibieron bien. Me pusieron a cargo de un pastor que es experto en exorcismos, pero me hizo muchas preguntas sobre cómo mi hijo se empezó a meter en ese mundo, pero ni yo misma sé. Y por esos días, él ya casi no está consciente, y cuando el demonio deja salir a mi hijo, este me pide ayuda y grita por la desesperación de estar atrapado en sí mismo. Le describí al pastor Juan cómo eran los altares y todo lo que pasaba, de cómo se movían las cosas, el frío, el olor fétido, hasta que decidió ir a verlo. En cuanto entró, se escuchó un grito largo y profundo, seguido de una risa que inundaba toda la casa. De inmediato, sacó su Biblia y subió las escaleras orando. Al llegar a la puerta, se abrió de par en par. Se escuchó la voz tenebrosa diciendo: «Pasa, te daré la bienvenida», seguida de la voz temblorosa de mi hijo pidiendo ayuda. El pastor estuvo varias horas orando y haciendo su ritual, pero mi hijo solo se carcajeaba y se retorcía en la cama. Al salir el pastor, me dijo que había tomado fotos del altar y que tenía que consultarlo con sus superiores, porque es peor de lo que se imaginaba. Ya han pasado varios días y diario vienen personas de la comunidad cristiana con el pastor a hacer oración y exorcismo, pero yo no veo que se haga la diferencia. Ya no sé qué hacer. Tengo tanto miedo de perder a mi hijo y siento mucha impotencia al verlo ahí tirado retorciéndose y que no hay nadie que pueda ayudarlo. Solo le pido a Dios que me mande la ayuda que buscamos para rescatar a mi hijo de las garras del mal. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Te invito a que te suscribas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan a seguir creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.